Desde los albores de la antigüedad, cuando el cielo era contemplado como un inmenso libro sagrado y las constelaciones narraban el origen de los pueblos y de los héroes, Sagitario surgió como una figura destinada a representar mucho más que un simple signo del zodiaco. Su silueta, mitad hombre y mitad caballo, con el arco tensado hacia las estrellas, encerró desde el principio un mensaje que ha atravesado los siglos: el verdadero destino no consiste en permanecer donde se nace, sino en conquistar horizontes que parecen imposibles. La leyenda de Sagitario se inspira en la figura del centauro sabio, muy diferente de aquellos centauros dominados por los impulsos salvajes. Mientras la mayoría representaba la fuerza sin control, la violencia y los instintos desbordados, este centauro simbolizaba el dominio sobre la naturaleza interior. En muchas tradiciones fue identificado con Quirón, el inmortal maestro de héroes, el sanador, el filósofo y el guía de reyes y guerreros. Aunque algunas interpretaciones distinguen entre Quirón y la constelación de Sagitario, ambas comparten una misma esencia espiritual: la elevación del conocimiento por encima de la fuerza bruta. Esa dualidad explica gran parte de la personalidad atribuida a Sagitario. La mitad inferior recuerda que nunca debe olvidarse la conexión con la tierra, con la aventura, con el movimiento y con la naturaleza más libre del ser. La mitad superior sostiene el arco porque la inteligencia debe gobernar al instinto. No se trata de eliminar la pasión, sino de convertirla en dirección. Mientras otros signos observan el camino bajo sus pies, Sagitario mantiene la vista fija en un objetivo lejano, convencido de que toda gran conquista comienza mucho antes de dar el primer paso. El arco y la flecha constituyen el mayor símbolo de su leyenda. Antes de que la flecha pueda avanzar debe retroceder. Esa imagen refleja uno de los mayores aprendizajes del destino sagitariano. Los aparentes retrocesos, las derrotas, las esperas y los obstáculos no significan un fracaso definitivo, sino la tensión necesaria para adquirir la fuerza que permitirá alcanzar una distancia mucho mayor. Cuanto mayor es la presión que soporta el arco, más lejos llegará la flecha. La dirección ascendente de esa flecha tampoco es casual. No apunta contra enemigos visibles ni busca únicamente victorias materiales. Se dirige hacia el firmamento porque el auténtico propósito de Sagitario consiste en perseguir ideales elevados. La verdad, la sabiduría, la libertad, la justicia y la expansión forman parte de un destino que siempre obliga a mirar más allá de lo inmediato. Por ello resulta difícil encerrar a Sagitario dentro de límites rígidos, costumbres inamovibles o pensamientos estrechos. Su naturaleza siempre presiente que existe un horizonte más amplio esperando ser descubierto. La leyenda también enseña que ningún héroe puede completar su viaje sin abandonar la comodidad. Sagitario representa al eterno viajero. No importa si el desplazamiento ocurre entre montañas, continentes, culturas o dimensiones espirituales. Cada experiencia añade una pieza al conocimiento que busca reunir durante toda su existencia. Su verdadero tesoro nunca son las riquezas acumuladas, sino la amplitud de su visión del mundo. Esta búsqueda constante explica por qué Sagitario suele sentirse atraído por filosofías, religiones, ciencias, idiomas, culturas diferentes y cualquier enseñanza capaz de ampliar sus fronteras mentales. En su leyenda, cada maestro aparece únicamente para impulsar el siguiente aprendizaje. Ninguna verdad permanece inmóvil para siempre, porque incluso la sabiduría debe seguir creciendo. Sin embargo, la propia leyenda advierte sobre el mayor desafío de Sagitario. El arquero puede obsesionarse tanto con el horizonte que olvide contemplar el camino presente. La impaciencia por conquistar el futuro puede hacerle pasar por alto los pequeños detalles que sostienen las grandes victorias. Su destino consiste en aprender que la grandeza no depende únicamente de la velocidad con la que avanza, sino también de la profundidad con la que comprende cada experiencia. El fuego que gobierna a Sagitario tampoco representa una destrucción descontrolada. Es el fuego de la inspiración, de la esperanza y de la confianza. Incluso después de las mayores decepciones, la leyenda presenta al arquero levantando nuevamente su arco. Su fe rara vez permanece derrotada durante mucho tiempo. Siempre aparece una nueva meta, un nuevo sueño o una nueva aventura capaz de devolverle la ilusión. La presencia de Júpiter como planeta regente fortalece todavía más ese simbolismo legendario. Considerado desde la astrología como el gran benefactor, Júpiter impulsa el crecimiento, la abundancia y la expansión de la conciencia. Bajo su influencia, Sagitario desarrolla una confianza casi inagotable en que siempre existe una salida, una oportunidad inesperada o una puerta que todavía no ha sido abierta. Esa esperanza constituye una de sus armas más poderosas frente a las dificultades.
En muchas narraciones antiguas, los grandes héroes acudían al sabio centauro antes de enfrentarse a sus pruebas más decisivas. Aquella imagen revela otro aspecto profundo del destino sagitariano. Aunque suele destacar por su independencia, también posee la capacidad de convertirse en guía para otros. Comparte experiencias, inspira con su ejemplo y transmite conocimientos que nacen de haber recorrido caminos difíciles. Su autoridad no proviene de imponer, sino de haber vivido aquello que enseña. La leyenda convierte a Sagitario en un puente entre el mundo animal y el espiritual, entre la fuerza y la inteligencia, entre la aventura y la sabiduría. Ninguna de esas partes puede imponerse completamente sobre la otra. Cuando ambas permanecen unidas, surge el arquero perfecto, alguien capaz de avanzar con determinación sin perder de vista los valores que orientan cada paso. Por ello, el destino de Sagitario nunca queda escrito como una existencia ordinaria. Su verdadera misión consiste en romper fronteras, desafiar límites, descubrir nuevos conocimientos y demostrar que la libertad nace primero en la mente antes de manifestarse en el mundo exterior. Cada meta alcanzada se convierte únicamente en el punto de partida hacia un horizonte todavía más lejano. Existe un aspecto de la leyenda de Sagitario que trasciende la figura del arquero y se adentra en el significado mismo de su presencia entre las constelaciones. En la tradición astrológica, ningún signo ocupa su lugar por casualidad. Cada uno representa una etapa en la evolución del espíritu, y Sagitario aparece precisamente cuando el alma ha aprendido a sobrevivir a las grandes transformaciones y está preparada para iniciar la búsqueda del sentido de la existencia. Su leyenda no habla únicamente de un guerrero capaz de lanzar flechas con extraordinaria precisión, sino de un viajero cuyo verdadero recorrido ocurre en el interior de su conciencia. Por ello, la personalidad de Sagitario suele manifestar una inquietud permanente. Incluso cuando todo parece estable, una voz silenciosa parece recordarle que todavía queda algo por descubrir. Esa sensación no nace de la insatisfacción, sino de un impulso ancestral grabado en su esencia. La leyenda enseña que el arquero nunca fue creado para instalarse definitivamente en ningún lugar, porque cada meta conquistada abre la puerta hacia un desafío aún mayor. Su destino es avanzar, aprender y regresar transformado para compartir aquello que ha descubierto. Esta característica también explica su extraordinaria capacidad para recuperarse después de los fracasos. Mientras otros signos pueden interpretar una derrota como el final de un camino, Sagitario suele verla como el comienzo de una nueva expedición. En su relato mítico, cada obstáculo representa un maestro disfrazado. Cada caída fortalece la puntería del arquero, y cada decepción elimina una ilusión para acercarlo a una verdad más elevada. El destino no busca premiarlo con una vida sencilla, sino convertirlo en alguien cuya experiencia inspire a quienes todavía dudan en emprender su propio viaje. La leyenda también otorga un profundo significado a su afinidad con los espacios abiertos. Las montañas, los bosques, los desiertos y los cielos infinitos simbolizan la necesidad de expandir tanto el cuerpo como el pensamiento. Para Sagitario, los límites físicos suelen reflejar límites mentales. Allí donde otros contemplan una frontera, el arquero imagina un paso hacia territorios desconocidos. Esa capacidad para visualizar posibilidades donde aparentemente no existen constituye una de las mayores fortalezas asociadas a su destino. Otra dimensión poco explorada de su leyenda reside en el simbolismo de la velocidad. El caballo representa el movimiento constante de la vida, mientras que el arquero obliga a esa fuerza a mantener una dirección. Sin el caballo, la flecha jamás encontraría nuevos horizontes. Sin el arquero, la velocidad carecería de propósito. La personalidad sagitariana encuentra su equilibrio precisamente cuando la pasión y la visión avanzan unidas. La impulsividad aislada conduce al desgaste, pero la energía guiada por un ideal puede atravesar cualquier adversidad. También resulta significativo que Sagitario sea uno de los signos más estrechamente vinculados con las antiguas rutas de los sabios, los exploradores y los peregrinos. En muchas culturas, los héroes debían abandonar el hogar para descubrir quiénes eran realmente. Esa travesía exterior reflejaba una transformación interior. De la misma forma, el destino de Sagitario suele exigir momentos de separación, cambios inesperados o decisiones valientes que lo obligan a abandonar la seguridad conocida para alcanzar una versión más completa de sí mismo. Su leyenda sugiere además que la auténtica fortuna no aparece como un regalo inmerecido. Aunque la astrología relaciona a Sagitario con la expansión y la buena suerte gracias a la influencia de Júpiter, esa bendición suele manifestarse cuando el arquero permanece en movimiento. La fortuna parece acompañarlo precisamente porque se atreve a cruzar puertas que otros nunca intentarían abrir.
Su confianza atrae oportunidades, pero son su determinación y su valentía las que permiten convertir esas oportunidades en logros duraderos. Existe igualmente un simbolismo espiritual en la mirada elevada del arquero. Mientras el caballo observa el terreno para avanzar, el hombre contempla el cielo para no perder el rumbo. Esa unión recuerda que el destino de Sagitario consiste en mantener los pies firmemente apoyados sobre la realidad sin dejar que los sueños desaparezcan. La leyenda enseña que los ideales más elevados solo pueden hacerse realidad cuando encuentran el equilibrio entre la inspiración y la acción. La constelación misma refuerza este mensaje. Durante siglos, los navegantes utilizaron las estrellas como guía para atravesar mares desconocidos. De manera semejante, Sagitario representa la estrella interior que orienta incluso en medio de la incertidumbre. Cuando todo parece confuso, su naturaleza busca instintivamente una dirección, una verdad o una esperanza capaz de iluminar el siguiente paso. Esa capacidad para encontrar significado en las circunstancias más difíciles constituye una de las expresiones más profundas de su legado legendario. Otro rasgo heredado de su mito es la capacidad para despertar entusiasmo en quienes lo rodean. El arquero no inspira únicamente por sus victorias, sino por su manera de afrontar los desafíos. Su optimismo suele surgir de la convicción de que siempre existe un horizonte más allá de la tormenta. Esa actitud convierte su presencia en un impulso para quienes han perdido la confianza en sus propias posibilidades. La leyenda también recuerda que toda flecha lanzada implica un acto irreversible. Una vez abandona el arco, no puede regresar. Ese simbolismo habla de la importancia de las decisiones. El destino de Sagitario está marcado por elecciones valientes que cambian el curso de su historia. Cada decisión importante representa una flecha disparada hacia el porvenir, una apuesta por un ideal que todavía no puede contemplarse con claridad, pero cuya existencia se intuye con absoluta certeza. Por eso, la figura del arquero permanece inmóvil únicamente durante un instante, el preciso momento en que concentra toda su voluntad antes del lanzamiento. Después llega el movimiento, la acción y la conquista de lo desconocido. Esa imagen resume la esencia de su personalidad y de su destino. Pensar para actuar, creer para avanzar y transformar cada experiencia en una nueva fuente de sabiduría. Así continúa viva la antigua leyenda de Sagitario, no como un relato del pasado, sino como un símbolo eterno del espíritu que jamás deja de perseguir las estrellas. La leyenda de Sagitario también encuentra una profunda conexión con el tiempo. Mientras muchos símbolos mitológicos representan un instante concreto de la existencia, el arquero encarna un movimiento continuo que parece extenderse más allá de una sola vida. En la tradición astrológica, su energía invita a comprender que el destino no es una meta fija, sino una senda que se construye mediante elecciones, aprendizajes y desafíos constantes. Por ello, la personalidad sagitariana suele experimentar una extraña familiaridad con el futuro. Existe una tendencia natural a pensar en lo que aún no ha sucedido, a imaginar posibilidades que otros consideran demasiado lejanas y a orientar cada decisión hacia un horizonte de crecimiento. Esta cualidad convierte a Sagitario en un símbolo de esperanza. Incluso cuando la oscuridad domina el paisaje, el arquero continúa apuntando hacia la luz porque su leyenda enseña que ninguna noche puede impedir el nacimiento de un nuevo amanecer. Esa confianza no surge de la ingenuidad, sino de la experiencia acumulada tras incontables pruebas. El héroe legendario conoce el miedo, la pérdida y la incertidumbre, pero también sabe que ninguna tormenta permanece para siempre sobre el mismo cielo. Otro aspecto poco desarrollado de su mito es la importancia del silencio. Aunque Sagitario suele asociarse con la expansión, la comunicación y la expresión abierta de sus ideas, el instante decisivo ocurre antes de que la flecha abandone el arco. En ese momento no existen palabras. Solo hay concentración absoluta. Esa imagen revela que la verdadera fuerza no nace únicamente de la acción, sino de la capacidad para reunir toda la energía interior en un único propósito. El arquero legendario no dispara impulsivamente. Observa, espera el momento adecuado y entonces actúa con una determinación imposible de detener. La montaña aparece igualmente como un escenario simbólico ligado a su destino. En numerosas tradiciones, los sabios ascendían a las cumbres para contemplar el mundo desde una perspectiva superior. Astrológicamente, Sagitario representa precisamente esa elevación de la conciencia. No se conforma con interpretar los acontecimientos desde un único punto de vista. Busca comprender el panorama completo, descubrir las conexiones invisibles y encontrar un significado que trascienda las circunstancias inmediatas.
Su personalidad se fortalece cuando logra contemplar la vida con amplitud y evita quedar atrapada en los pequeños conflictos cotidianos. La leyenda también sugiere que el arquero mantiene una relación especial con la distancia. No teme aquello que se encuentra lejos porque comprende que las mayores recompensas rara vez aparecen al alcance de la mano. Esta característica explica por qué Sagitario suele sentirse atraído por proyectos ambiciosos, ideales elevados y desafíos que otros consideran excesivamente difíciles. Mientras algunos buscan la seguridad de lo conocido, el arquero experimenta una poderosa atracción hacia aquello que todavía no ha sido explorado. Existe además un simbolismo oculto en el hecho de que la flecha viaje más rápido que el propio arquero. La visión siempre se adelanta al cuerpo. Primero nace el sueño, después llega el esfuerzo necesario para alcanzarlo. Desde una perspectiva astrológica, esta imagen recuerda que la imaginación constituye una de las herramientas más poderosas de Sagitario. Su capacidad para visualizar un futuro diferente suele convertirse en el primer paso hacia su realización. Antes de conquistar nuevos territorios, el arquero ya los había recorrido innumerables veces en su mente. La leyenda también concede una enorme importancia al viento. Ningún arquero puede ignorarlo, porque incluso la mejor puntería debe adaptarse a las fuerzas invisibles que modifican la trayectoria de la flecha. Ese detalle refleja uno de los aprendizajes esenciales del destino sagitariano, la flexibilidad. Tener un objetivo firme no significa avanzar siempre por el mismo camino. La verdadera sabiduría consiste en modificar la estrategia sin abandonar el propósito. El viento cambia, las circunstancias evolucionan y el arquero aprende a utilizar esas variaciones para fortalecer su recorrido en lugar de resistirse a ellas. Otro rasgo profundamente legendario es la relación de Sagitario con los grandes juramentos. En los antiguos relatos, los héroes realizaban promesas que definían toda su existencia. Del mismo modo, este signo suele otorgar un enorme valor a la palabra dada cuando nace desde la autenticidad. Su personalidad rechaza las máscaras prolongadas y las falsedades calculadas, porque la leyenda recuerda que una flecha desviada por el engaño jamás alcanzará el verdadero blanco. El destino solo responde plenamente cuando la intención permanece alineada con la verdad interior. También resulta significativo que el arquero nunca dirija su flecha hacia el suelo. Incluso en combate mantiene la mirada elevada. Astrológicamente, este gesto representa la capacidad de transformar los conflictos en oportunidades de evolución. Cada desafío puede convertirse en una ocasión para crecer, aprender y fortalecer el carácter. La batalla exterior siempre refleja una conquista interior mucho más importante. Por ello, la victoria definitiva de Sagitario no consiste únicamente en superar obstáculos, sino en salir de cada experiencia con una visión más amplia y una sabiduría más profunda. En muchas interpretaciones esotéricas, la constelación de Sagitario marca el momento en que el buscador deja de perseguir únicamente el éxito personal y comienza a comprender que todo conocimiento adquirido implica una responsabilidad. El héroe ya no viaja solo para satisfacer su curiosidad, sino para regresar con enseñanzas capaces de iluminar el camino de otros. Esa dimensión convierte al arquero en un símbolo de inspiración permanente. Su destino no termina cuando alcanza una meta, sino cuando logra convertir esa conquista en una fuente de esperanza para quienes todavía buscan su propio horizonte. Por ello, la leyenda de Sagitario permanece vigente generación tras generación. No habla únicamente de un centauro que domina el arco con extraordinaria habilidad, sino de un espíritu que se niega a aceptar que existan límites para la evolución. Uno de los símbolos más profundos de la leyenda de Sagitario reside en el hecho de que su flecha siempre apunta hacia aquello que todavía permanece fuera del alcance de la vista. Esta imagen encierra una enseñanza astrológica de enorme trascendencia: el destino del arquero nunca consiste en conformarse con lo conocido. Su verdadera misión es perseguir aquello que aún no ha sido revelado. Mientras otros signos encuentran seguridad en las certezas, Sagitario descubre su fuerza en los misterios. Su personalidad nace del impulso de explorar lo invisible, de comprender lo incomprendido y de convertir lo imposible en una meta digna de ser alcanzada. En este sentido, la leyenda presenta a Sagitario como un conquistador de fronteras invisibles. No libra únicamente batallas físicas, sino enfrentamientos contra las limitaciones de la mente y del espíritu. Cada prejuicio vencido, cada temor superado y cada creencia transformada representan auténticas victorias del arquero. Desde la astrología, esta capacidad simboliza una evolución constante de la conciencia. El mayor enemigo nunca se encuentra en el exterior, sino en aquellas barreras interiores que impiden avanzar hacia una versión más libre y más sabia de uno mismo.
La posición de Sagitario dentro del ciclo zodiacal también aporta un significado legendario que suele pasar desapercibido. Aparece después de Escorpio, signo asociado con las profundas transformaciones, la muerte simbólica y el renacimiento. Solo después de atravesar esas pruebas surge el arquero. Esto significa que su optimismo no nace de la ingenuidad, sino de haber sobrevivido a la oscuridad. Su esperanza posee raíces profundas porque ha conocido el dolor y aún así ha decidido seguir creyendo en el futuro. La leyenda convierte esa elección en uno de los actos de valentía más extraordinarios. También resulta significativo que el arquero mantenga una postura de equilibrio permanente. Su cuerpo combina la potencia del caballo con la precisión del hombre. Esa estabilidad recuerda que toda gran conquista exige armonizar fuerzas aparentemente opuestas. La velocidad necesita dirección. La pasión necesita disciplina. La libertad necesita responsabilidad. El destino de Sagitario consiste precisamente en demostrar que los extremos pueden trabajar juntos cuando son guiados por un propósito superior. La tradición esotérica también relaciona al arquero con el fuego que ilumina los caminos de otros viajeros. No es un fuego destructor ni devorador, sino una llama capaz de orientar en medio de la incertidumbre. Por ello, Sagitario suele convertirse simbólicamente en un portador de esperanza. Su entusiasmo tiene la capacidad de reavivar la confianza incluso en los momentos más difíciles. Allí donde otros solo perciben límites, el arquero distingue senderos ocultos que todavía esperan ser recorridos. Otro aspecto profundamente simbólico de su leyenda es la relación con las estrellas. Desde tiempos remotos, las estrellas fueron utilizadas como guía para cruzar océanos y desiertos. Nunca podían tocarse, pero indicaban la dirección correcta. Del mismo modo, los ideales de Sagitario no siempre son fáciles de alcanzar. Sin embargo, cumplen una función esencial: mantener vivo el rumbo. La personalidad sagitariana comprende intuitivamente que un objetivo elevado tiene valor incluso antes de ser conquistado, porque orienta cada decisión y da sentido a cada esfuerzo realizado. Existe además una enseñanza relacionada con la paciencia que suele quedar eclipsada por su fama de aventurero. El arquero sabe que ninguna flecha puede precipitarse antes del momento adecuado. Si dispara demasiado pronto, perderá el blanco. Si espera demasiado, dejará escapar la oportunidad. La leyenda enseña que la sabiduría consiste en reconocer el instante exacto para actuar. Esta capacidad de sincronizar la acción con el momento oportuno forma parte de la evolución espiritual que acompaña al destino de Sagitario. La figura del centauro también representa el dominio consciente de la energía vital. El caballo simboliza un impulso inmenso, capaz de recorrer enormes distancias sin agotarse fácilmente. Sin embargo, esa potencia necesita un propósito claro para no dispersarse. Astrológicamente, Sagitario alcanza su mayor plenitud cuando canaliza toda su pasión hacia una misión concreta. Cuanto más elevado es el ideal que persigue, mayor se vuelve su resistencia frente a las dificultades. En muchas tradiciones, el héroe arquero debía atravesar extensos territorios sin recibir reconocimiento inmediato. Sus mayores hazañas permanecían desconocidas durante largos periodos. Este detalle encierra otra enseñanza relacionada con el destino sagitariano. No toda recompensa llega de forma inmediata. Algunas conquistas solo revelan su verdadero valor con el paso del tiempo. La leyenda invita a mantener la confianza incluso cuando los frutos del esfuerzo todavía permanecen ocultos. También puede interpretarse que cada flecha disparada deja un vacío en el carcaj. Ese espacio libre simboliza que cada experiencia transforma al viajero. Nunca se regresa exactamente igual después de una aventura importante. Cada desafío vivido modifica la mirada, fortalece el carácter y amplía la comprensión del mundo. Por ello, el arquero no acumula únicamente victorias, acumula sabiduría. Esa riqueza interior constituye el verdadero tesoro que acompaña su destino. Otro elemento fascinante de la leyenda es que el blanco rara vez permanece inmóvil. El arquero aprende a calcular el movimiento, el viento, la distancia y los cambios inesperados. Esta imagen representa la extraordinaria capacidad de adaptación que desarrolla Sagitario cuando permanece fiel a su propósito. No necesita que el mundo deje de cambiar para seguir avanzando. Al contrario, convierte cada transformación en una oportunidad para perfeccionar su habilidad y fortalecer su determinación. Desde una perspectiva espiritual, la leyenda también presenta a Sagitario como un eterno aprendiz.
Cuanto más conocimiento adquiere, mayor conciencia desarrolla sobre todo aquello que todavía desconoce. Esa humildad intelectual alimenta una curiosidad inagotable que impulsa nuevas exploraciones. La leyenda de Sagitario también encierra un poderoso simbolismo relacionado con la herencia que cada generación transmite a la siguiente. El arquero no aparece únicamente como un conquistador de su tiempo, sino como alguien que prepara el camino para quienes vendrán después. En muchas tradiciones míticas, los grandes héroes no buscaban la gloria por sí misma, aspiraban a dejar un sendero abierto para que otros pudieran avanzar más lejos. Desde una perspectiva astrológica, este rasgo explica por qué Sagitario suele sentir un impulso natural hacia la enseñanza, la inspiración y la transmisión del conocimiento. Su destino no termina con la conquista de una cima, sino cuando convierte esa experiencia en una antorcha capaz de iluminar el viaje de otros. Existe un simbolismo especialmente profundo en el hecho de que el arquero nunca fija la vista sobre sí mismo. Toda su atención se dirige hacia un punto lejano. Este detalle representa una personalidad que encuentra su fuerza en la visión y no en la contemplación del pasado. Aunque conserva la memoria de las lecciones aprendidas, su energía siempre está orientada hacia lo que todavía puede construirse. Esa inclinación convierte a Sagitario en uno de los grandes símbolos de la evolución continua. Cada amanecer trae consigo la posibilidad de ampliar horizontes, descubrir una verdad nueva o emprender una aventura que transforme por completo la manera de comprender el mundo. La leyenda también enseña que el verdadero blanco nunca es únicamente exterior. Cada flecha lanzada simboliza una decisión interior. Antes de alcanzar una meta visible, el arquero debe vencer la duda, la indecisión y el miedo que podrían hacer temblar su pulso. Desde la astrología, este aspecto revela que el mayor campo de batalla de Sagitario se encuentra en su propia conciencia. Cuando logra alinear pensamiento, voluntad y acción, su capacidad para materializar grandes ideales aumenta de manera extraordinaria. Otro aspecto poco explorado es la estrecha relación entre Sagitario y la búsqueda de los lugares sagrados. En numerosos relatos antiguos, los héroes emprendían largos viajes para encontrar montañas, templos, bosques o fuentes donde habitaba una sabiduría superior. Estos escenarios representan estados de conciencia más que ubicaciones físicas. La personalidad sagitariana siente una atracción natural hacia espacios que invitan a la reflexión, la contemplación y el descubrimiento de verdades profundas. El viaje exterior refleja siempre un desplazamiento interior hacia una comprensión más amplia de la existencia. También resulta significativo que el arquero no transporte un escudo. Mientras muchos guerreros concentran su atención en defenderse, Sagitario aparece representado con un arma destinada principalmente a abrir caminos. Esta ausencia posee un fuerte contenido simbólico. La leyenda sugiere que la mejor protección del arquero no consiste en esconderse detrás de una muralla, sino en avanzar con decisión hacia el futuro. Su confianza nace del movimiento, de la adaptación y de la capacidad para encontrar soluciones antes que refugios. La influencia de Júpiter refuerza este simbolismo al asociar a Sagitario con la expansión de la conciencia. Sin embargo, la expansión auténtica no consiste únicamente en acumular experiencias. También implica aprender a otorgarles un significado. El arquero no recorre el mundo para coleccionar paisajes, sino para descubrir principios universales que le permitan comprender mejor la naturaleza humana. Cada encuentro, cada desafío y cada descubrimiento forman parte de un mismo proceso de crecimiento espiritual. La leyenda también concede una importancia especial a la palabra. En muchas culturas antiguas, el sabio arquero era conocido por la claridad de sus enseñanzas. Su voz tenía la capacidad de despertar el valor en quienes la escuchaban. Astrológicamente, este rasgo explica la facilidad de Sagitario para transmitir entusiasmo, compartir ideas y contagiar confianza. No se limita a describir posibilidades, consigue que otros crean en ellas. Esa influencia nace de la coherencia entre lo que piensa, lo que dice y la manera en que afronta su propia vida. Existe además un paralelismo entre el recorrido de la flecha y el crecimiento del espíritu. La flecha asciende, atraviesa el espacio y finalmente encuentra su destino. Del mismo modo, la conciencia evoluciona superando etapas sucesivas de comprensión. Ningún aprendizaje importante ocurre de manera instantánea. Cada experiencia añade una nueva capa de sabiduría que permite contemplar el universo desde una perspectiva más amplia. La personalidad sagitariana encuentra satisfacción precisamente en ese proceso continuo de expansión intelectual y espiritual. Otro elemento fascinante de la leyenda es la capacidad del arquero para orientarse incluso cuando desaparecen los caminos conocidos.
Mientras otros viajeros necesitan señales visibles, Sagitario desarrolla una confianza creciente en su intuición. Esa brújula interior constituye uno de los mayores regalos de su destino. Cuando permanece fiel a sus valores más profundos, suele descubrir oportunidades que permanecen ocultas para quienes solo confían en lo evidente. La figura del centauro también recuerda que la naturaleza humana alberga una fuerza inmensa que debe ser educada y dirigida. La energía instintiva puede convertirse en impulso creador cuando encuentra un propósito digno. Esa transformación representa una de las misiones fundamentales de Sagitario. Su leyenda no propone reprimir la pasión, sino elevarla. Convertir el deseo de conquistar en deseo de comprender. Transformar la necesidad de vencer en capacidad para inspirar. Cambiar la búsqueda de reconocimiento por la construcción de un legado que trascienda el paso del tiempo. La constelación del Arquero permanece inmóvil sobre el cielo mientras las generaciones cambian bajo ella. Esa permanencia simboliza que ciertos ideales nunca pierden su valor. La libertad, la verdad, la sabiduría y la esperanza siguen guiando a quienes deciden levantar la vista hacia un horizonte más amplio. Por ello, la leyenda de Sagitario continúa siendo un llamado permanente a abandonar los límites impuestos por el miedo y a confiar en la capacidad del espíritu para crecer sin cesar. Existe un último nivel de interpretación de la leyenda de Sagitario que va más allá del héroe, del sabio y del explorador. Es el de la figura destinada a abrir una puerta entre lo que el ser humano es y todo aquello que puede llegar a ser. Desde una perspectiva astrológica, el arquero representa el impulso eterno de superación que impide conformarse con los propios límites. Su historia no describe a alguien que nace extraordinario, sino a alguien que decide evolucionar constantemente. Esa decisión, repetida una y otra vez a lo largo de la vida, termina convirtiéndose en su verdadero destino. En los antiguos relatos, ningún héroe emprendía un viaje sin recibir antes una llamada. Esa llamada podía adoptar la forma de un sueño, una profecía, un encuentro inesperado o un acontecimiento que alteraba por completo el rumbo de su existencia. La leyenda de Sagitario simboliza precisamente esa invitación permanente del universo a abandonar lo conocido para descubrir un potencial todavía oculto. El arquero comprende que responder a esa llamada implica renunciar a la comodidad, pero también sabe que ignorarla significa permanecer para siempre muy por debajo de sus posibilidades. Otro aspecto profundamente simbólico reside en el hecho de que el arquero siempre dispara hacia adelante. Nunca dirige sus flechas al pasado. Esta imagen contiene una poderosa enseñanza astrológica. La experiencia debe ser recordada para extraer sabiduría, pero jamás para convertirse en una prisión. El pasado ofrece lecciones, el futuro ofrece oportunidades. La personalidad de Sagitario encuentra su mayor fortaleza cuando convierte cada recuerdo en un impulso para seguir avanzando en lugar de permitir que se transforme en una carga. La leyenda también puede interpretarse como un viaje hacia la conquista de la propia verdad. En muchas ocasiones, el héroe descubre que los mayores tesoros no eran los que buscaba al principio de su expedición. Lo verdaderamente valioso aparece durante el camino. Del mismo modo, Sagitario suele comprender que las experiencias vividas modifican sus objetivos iniciales, refinan sus ideales y amplían su comprensión del mundo. El destino no permanece inmóvil, evoluciona junto con quien se atreve a recorrerlo. Existe además un simbolismo extraordinario en la resistencia del arco. Aunque soporta una enorme tensión, no se rompe. Esa capacidad representa la fortaleza interior necesaria para sostener grandes sueños durante largos periodos de tiempo. Los ideales elevados rara vez se alcanzan con rapidez. Requieren perseverancia, disciplina y confianza incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Astrológicamente, este aspecto recuerda que la grandeza de Sagitario no depende únicamente de su entusiasmo inicial, sino de su capacidad para mantener viva la determinación hasta el final del recorrido. La tradición también presenta al arquero como alguien capaz de reconocer las señales ocultas del camino. Mientras otros observan simples coincidencias, él interpreta cada acontecimiento como parte de una enseñanza mayor. Esta visión no pretende negar la realidad, sino contemplarla desde una perspectiva más amplia. Cada encuentro significativo, cada desafío inesperado y cada cambio de dirección pueden convertirse en piezas fundamentales del propio crecimiento. Esa capacidad para encontrar sentido en las experiencias fortalece una personalidad que rara vez pierde la esperanza. Otro rasgo legendario es la relación de Sagitario con los grandes espacios abiertos. El cielo, las llanuras y las montañas representan escenarios donde la mirada puede extenderse sin obstáculos.
En términos astrológicos, estos paisajes simbolizan una mente que necesita amplitud para desarrollarse plenamente. Las ideas rígidas, los prejuicios y las limitaciones impuestas por el miedo actúan como muros que impiden al arquero desplegar todo su potencial. Su misión consiste en derribar esas barreras y demostrar que la verdadera libertad comienza en la forma de pensar. También resulta significativo que el arquero avance ligero. No carga con armaduras excesivamente pesadas ni con objetos innecesarios. Su equipaje es el imprescindible para continuar el viaje. Este detalle encierra una enseñanza profunda sobre el destino sagitariano. A medida que avanza, aprende a desprenderse de aquello que limita su crecimiento, viejos resentimientos, creencias que ya no le sirven, temores heredados o vínculos que frenan su evolución. Cada renuncia consciente hace posible un movimiento más libre hacia el horizonte. La leyenda sugiere además que el arquero desarrolla una confianza especial en la abundancia del universo. No teme agotar las oportunidades porque sabe que cada camino recorrido revela otros nuevos. Esta mentalidad explica la capacidad de Sagitario para recuperarse después de grandes cambios. Donde otros contemplan una puerta cerrada, él intuye un sendero alternativo que todavía no ha sido descubierto. Esa actitud convierte las crisis en momentos de renovación y las incertidumbres en el punto de partida de futuras conquistas. Desde una dimensión espiritual, el centauro simboliza la reconciliación entre la naturaleza instintiva y la conciencia superior. No rechaza ninguna de las dos. Comprende que la fuerza necesita sabiduría para no convertirse en destrucción, y que la sabiduría necesita valentía para no quedarse únicamente en teoría. Cuando ambas energías actúan en armonía, surge el auténtico arquero celestial, capaz de transformar los ideales en acciones y los sueños en realidades. Quizá la enseñanza más duradera de toda su leyenda sea que ninguna cima constituye el final del viaje. Desde cada montaña conquistada es posible contemplar otras aún más altas. Lejos de provocar desánimo, esa visión alimenta el entusiasmo del arquero. Cada logro amplía su capacidad para imaginar nuevas posibilidades y fortalece la convicción de que la evolución nunca termina. Así permanece Sagitario entre las constelaciones, con el arco tensado y la mirada fija en la inmensidad. No espera que el universo le revele el camino completo, avanza con la certeza de que cada paso dado con valentía permitirá descubrir el siguiente. Su leyenda recuerda que el destino no pertenece a quienes permanecen inmóviles contemplando el horizonte, sino a quienes se atreven a lanzar la primera flecha hacia un futuro que todavía no existe, confiando en que el coraje, la sabiduría y la perseverancia terminarán convirtiendo lo imposible en una realidad digna de ser recordada por generaciones.